Vamos a ver el ejemplo número uno de la carpeta de videos de apoyo para la asignatura. En este primero documento hay que realizar lo siguiente. Vamos a analizar un documento que está adjuntado al ejemplo número uno, ¿ya? Ese documento se encuentra aquí en la parte inferior, en la carpeta de ejemplo. Es básicamente este documento que dice reconocimiento de deuda. Ahí está. Hay que analizar dicho documento, ¿ya? Y seguir las siguientes instrucciones. Tenemos que encontrar los errores legales de ese documento, además de señalar las soluciones jurídicas para esos errores, encontrar los aspectos legales que le falte o que sobren al documento. Tenemos que utilizar todas las lecciones que vimos en la materia de Derecho Civil 3 y tenemos que elaborar el documento que produzca la mora del deudor, ¿ya? O sea que la carta de constitución de mora. No hay que elaborar un contrato, no tenemos que hacer un contrato y no tenemos que corregir o rehacer un contrato. Lo que simplemente tenemos que hacer es analizar un documento estableciendo qué errores tiene y establecer el documento correspondiente que produzca la mora del deudor. Vamos a ver el documento, es este de aquí. Este es un documento privado, no es notariado. Si fuera notariado, tendría una carátula de un notario, pero no lo tiene, por lo tanto es un documento privado elaborado por un abogado, ¿ya? Bueno, este es un documento de reconocimiento de deuda. También se le llama contrato de préstamo de dinero. Hay dos maneras de hacerse, puede ser como préstamo o como reconocimiento de deuda y compromiso de pago. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas son válidas para establecer el pago de una deuda. Bueno, acá fíjate que el contrato se divide por cláusulas. Está la cláusula primera, cláusula segunda, cláusula tercera y así sucesivamente. En la primera cláusula siempre colocan a las partes, quienes participan de este contrato. Por un lado, fíjate que aquí están los deudores, que lo voy a colorear con amarillo, y por otro lado, aquí está el acreedor. Fíjate que estoy usando en plural porque aquí hay dos deudores. Está Lorgio y está Sonia. Esto siempre se hace en base a las cédulas de identidad de ambas personas. Colocamos la información correspondiente y colocamos los datos del acreedor. Deudores, acreedor. ¿Qué más nos muestra este documento? En su cláusula segunda nos muestra que hay una deuda de $15,000. Ya, ahí lo vamos a marcar con color celeste. Hay una deuda de $15,000. ¿Ya? Acá en la cláusula tercera habla del compromiso de pago. Ya se compromete a pagar, a devolver la deuda. Pero fíjate que en esta cláusula tercera dice que se va a pagar la deuda, pero no habla de los intereses. Solo habla de la deuda, del capital. No habla de los intereses. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa que vamos a tener que cobrarle a esta persona el interés legal. ¿Te acuerdas del interés legal? El 6% anual. Recuerda que ese interés legal solo se va a computar desde el momento en que el deudor ingrese en mora. ¿Ya? Si revisamos el contrato, aquí habla de la deuda de los $15,000. Aquí habla de que se va a pagar los $15,000. No menciona el interés, ¿ya? Y tampoco menciona la mora automática, ¿ya? Si vos ves la frase mora automática, que lo voy a poner con mayúscula, si vos ves esta frase, automáticamente no tenemos la obligación de acudir con un notario y enviar una carta. Pero como no dice esto, no lo menciona, entonces este contrato nos está diciendo que cuando el deudor no pague la deuda,
tenemos que acudir a visitarlo. Pero acá hay otro detalle interesante. Fíjate que habla de los $15,000. Fíjate que aquí en compromiso de pago no habla del interés, pero tampoco habla de la fecha de pago. ¿Y esto qué significa? Significa que no podemos cobrar la deuda. Puedes cobrar. Si el contrato no dice la fecha de pago, significa que podés cobrar cuando vos querrás la deuda. ¿Ya? Cuando querrás podés cobrar la deuda. ¿Ok? No hay una fecha específica. Eso sí, no hay el pago de intereses, salvo que el sujeto ingrese en mora. ¿Ya? Acá habla sobre la simple tolerancia, dice que se le puede dar tolerancia en el pago al deudor, a los deudores, pero nada más. Y la aceptación de ambas partes. Y firman los dos deudores y el acreedor. Y fíjate la fecha del contrato, 28 de marzo del 2018. Bueno, recuerda, este contrato tiene tres elementos interesantes. Habla de la deuda, no habla de la mora y tampoco habla de la fecha de pago. O sea que después del 28 de marzo que se hizo este contrato, podemos cobrar cuando querramos la deuda. Y para ello, Fernando, que es el acreedor, le tiene que mandar una carta a Lorgio o también le puede mandar una carta a Sonia. Ahora, aquí viene mi pregunta. Si hay dos deudores, aquí aparecen Lorgio y Sonia, si hay dos deudores, ¿cómo van a pagar la deuda ellos? Fíjate que el contrato solo dice que deben $15,000, pero no dice cómo lo van a pagar. No dice si Lorgio va a pagar una parte o si Sonia va a pagar otra parte. Como vimos en nuestras lecciones de Derecho Civil 3, cuando el contrato no dice nada sobre ese tema, significa que es una obligación mancomunada simple. ¿Eso qué implica? Implica que Lorgio va a pagar la mitad de la deuda y Sonia va a pagar la mitad de la deuda. O sea que a cada uno hay que mandarle una carta de constitución de mora. Y eso es lo que vamos a ver. Acá tenemos una carta para Lorgio. Fíjate que la fecha es posterior a la del contrato. El contrato era fecha, veamos la fecha del contrato, 28 de marzo del 2018. O sea que la carta, aquí en la parte de arriba dice la fecha de la carta, tiene que ser posterior al contrato. 29 de mayo, un año después. Le mandamos carta a quién? A Lorgio, su dirección, y aquí la referencia de la carta es una intimación de pago y constitución de mora. O sea que le estamos advirtiendo al deudor que le vamos a cobrar y que se está constituyendo en mora, ¿ya? Y le decimos que hay un contrato de 28 de marzo del 2018, ¿ya? Hay un contrato de reconocimiento de deuda, que lo vamos a marcar con celeste, y señalamos que hay una deuda de $15,000. Eso en el primer párrafo. En el segundo párrafo señalamos que hay constitución de mora. ¿Ya? Aquí, fíjate, decimos, toda vez que no ha realizado el pago del adeudado y el plazo está abundantemente vencido, ¿eso a qué se refiere? Se refiere a que el plazo ya se venció. Recuerda, cuando en el contrato no ponemos plazo, significa que podemos cobrar cuando querramos, lo que significa que el contrato está vencido. ¿Ya? Pero si el contrato señalara una fecha, aquí hay que señalar la fecha de vencimiento. ¿Ya? Ahí lo señalas la fecha de vencimiento. Bueno, señalas el monto que va a pagar, que son los $7,500, y señalas el interés legal a partir de la constitución de mora. ¿Ya? Fíjate que aquí el abogado señala que es una obligación mancomunada simple, lo está mencionando el abogado. Y señala el monto y señala el interés, ¿ya? Y le dice, bueno, a partir de esta fecha estás en mora, ¿ya? Y lo firma el acreedor. Y esa misma carta se la enviamos a la otra deudora, a Sonia, que es ella. En la misma fecha se la mandamos la carta para Sonia. Le señalamos la fecha del contrato de reconocimiento de deuda
y señalamos que ella debe $7.500 más el interés correspondiente. Ya todo eso lo señalamos ahí, igual que la otra carta, decimos que está en mora y lo firma Fernando, que es el acreedor. ¿Ok? Y eso es todo. Es una carta muy sencilla. Es una carta que recuerda que debe señalar siempre en el primer párrafo el contrato con su fecha y en el segundo párrafo señala cuándo se venció la deuda, cuánto es lo que se debe y si es necesario señalas el tema del interés. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Está bastante sencillo el ejercicio. Estas dos cartas que te mostré se encuentran aquí en la plataforma. En el ejemplo 1, ahí están las cartas correspondientes.